Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isbeth Nayeli Nájera Canchola, estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la modalidad del SUAYED. El siguiente video es para la materia 800 metodológico de elección. Vamos a tratar el tema del proceso de construcción de una escala. Para ello, es importante saber que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. ¿Y cómo lo va a estudiar? A través de la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Vamos a dar una breve explicación. Para poder explicar el comportamiento humano es necesario que nosotros podamos medirlo, podamos diagnosticarlo y podamos clasificarlo. Para ello nos valemos de la psicometría. La psicometría es una rama de la psicología que mediante teorías, métodos y técnicas vinculadas al desarrollo y a las administraciones de test se ocupa de manera directa de los fenómenos psicológicos del comportamiento humano. El objetivo de la psicometría es hacer predicciones, clasificaciones y diagnóstico acerca del comportamiento humano. Em, la- los resultados que nos brindan los test nos van a permitir tomar acción y poder diagnosticar cuando vamos a aplicar una escala para saber el comportamiento de un sujeto determinado. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a saber cuál es el proceso de construcción de una escala. Lo primero que vamos a hacer es delimitar la finalidad del test. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo había mencionado antes, vamos a describir, clasificar, diagnosticar y explicar una conducta. Entonces necesitamos tener bien establecido qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo que deseamos alcanzar con nuestro test. Para ello nos vamos a valer de el siguiente punto, que es la definición de los fenómenos psicológicos objetos de medida. Para este punto vamos a utilizar una teoría sustantiva, un marco teórico. ¿Esto qué significa? Que nosotros necesitamos revisar en la literatura que ya existe, necesitamos definir perfectamente cuáles son los objetivos que nosotros necesitamos fijar para que podamos realizar una buena realización de los ítems de nuestro test. Después vamos a realizar una selección y muestreo de los comportamientos observables. En este momento vamos a hacer una clasificación de los comportamientos más relevantes y vamos a descartar todos aquellos que no nos funcionan para la finalidad de nuestro objetivo. Después vamos a hacer una especificación de las características de nuestro test. En este punto necesitamos saber sabemos que hay diferentes tipos de test que se van a adecuar a las necesidades del sujeto o de la población que deseamos estudiar. Aquí es donde nosotros vamos a saber si nuestro test va a ser de habilidad, de potencia, de acierto o error, de actitudes, de opiniones o de preferencias. Todo esto tiene que ver con que sepamos hacia dónde va dirigido nuestro test. Posteriormente vamos a continuar con el desarrollo de los ítems que conforman el test. Es el desarrollo de los ítems. Bueno, pues es aquí donde vamos a fijar
todos los elementos que contendrán nuestro test. Es donde necesitamos, bueno, cuando se va a realizar un test se necesita que se está rodeado de un grupo de personas completamente empapadas del tema, unos profesionales que nos puedan ayudar a la redacción de los ítems. Después vamos a continuar con la elección de una teoría del test. Aquí es donde nosotros necesitamos, con base en esta teoría, relacionar el objeto de interés con los resultados, que estos dos puntos sean completamente coherentes y que tengan relación uno con el otro. De alguna manera los test deben de ser coherentes y deben de ser bien estructurados. Este punto es muy importante. Vamos a realizar una prueba piloto. La prueba piloto no es otra cosa que llevar a cabo la implementación de nuestro test, ya en un grupo. Esto nos va a servir para darnos cuenta de cuáles son los aciertos que hemos tenido, de cuáles han sido los errores, para que podamos realizar una modificación bien estructurada y objetiva de nuestros ítems de nuestro test de manera general. Esto igual sigue siendo en la práctica y es un punto que forma parte de todavía de la estructuración. No es, los resultados no son los definitivos para la publicación del test. Después vamos a hacer el desarrollo del estudio de campo, perdón. Esto es cómo lo vamos a aplicar ya en más bien, perdón, esto es hacia qué población va dirigido nuestro test. Recordemos que hay test individuales, recordemos que hay test de grupos. Entonces, en el desarrollo del estudio de campo es donde vamos a saber perfectamente cómo lo vamos a administrar en nuestra población. Posteriormente, vamos a realizar una elaboración de manual del test. Nosotros necesitamos que cuando vaya a ser aplicado, tanto el aplicador como la persona que se va a aplicar tengan instrucciones muy específicas y puntuales acerca de cómo se aplica, cómo se llena y posteriormente cómo se van a interpretar los resultados. Es aquí donde vamos a realizar las instrucciones adecuadas para el correcto manejo de nuestro test y su correcta aplicación. Revisión y mejora del test. Este punto es el último y no menos importante porque cuando nosotros ya realizábamos la prueba piloto, ya se mencionaba, vamos a realizar una revisión y una mejora. Si el objetivo de nuestro test fue alcanzado, si no fue alcanzado, si los ítems fueron los correctos. Para esto, cuando se hace una realización de ítems, se hace un número muy elevado de los mismos. ¿Esto para qué? Para que podamos incluir, podamos quitar preguntas, o podamos ponerlas de nueva cuenta. Por eso necesitamos tener un respaldo que nos permita modificarlo, que nos permita añadir preguntas que en su momento se nos haya pasado y ya al estar en el campo podemos estar observando diferentes conductas y podemos estarnos dando cuenta que probablemente nos faltó ahondar en ciertos temas. Entonces, este es el momento para que nosotros hagamos una mejora, hagamos una modificación, hagamos una corrección de nuestro test. Estos 10 puntos son muy importantes y son muy específicos en la elaboración de un test. No necesariamente necesitan llevar ese orden con el que fueron mencionados, pero sí es un poquito lógica la razón, es un poquito lógico la manera en la que fueron acomodados para que de alguna manera se siga paso a paso y podamos tener una buena estructuración hacer en el momento que nosotros vayamos a realizar la estructuración de un cuestionario, de un test, de una prueba que nos va a ayudar a medir los comportamientos que deseamos para un punto muy específico de cierta conducta. Ahora vamos a hablar acerca de la validez
la confiabilidad, la estandarización y la baremación de nuestros test. Entendemos como estandarización al proceso mediante el cual se establecen los procedimientos unívocos de la aplicación del test, la clasificación y la interpretación. Una estandarización se entiende como una prueba que puede ser utilizada en diversas personas sin que se le realice alguna modificación en el momento. Quiere decir que ya se utilizó antes y aquí es donde viene el punto de la confiabilidad. O sea, ya se realizó y ya se dieron cuenta que efectivamente mide lo que tiene que medir. En este punto, aquí es donde vamos a hablar acerca de la confiabilidad, que estamos hablando de la precisión de nuestro test. Ya fue aplicado, ya fue aprobado y ya sabemos que sí cumple con el objetivo para el cual fue diseñado. Después vamos a hablar de la validez. La validez es la proporción de varianza verdadera relevante para los fines del examen, la evidencia y el supuesto teórico que la respaldan. O sea, si realmente es válido que la apliquemos porque tiene un respaldo científico que sustenta que realmente la prueba es válida para el fin que se va a aplicar. Posteriormente vamos a hablar acerca de qué es, aquí ya me equivoqué en la diapositiva. Posteriormente vamos a hablar acerca de qué es un baremo. ¿Qué es la baremación? La baremación es una tabla que sistematiza las normas, transforma los puntajes directos en puntajes derivados y que nos permite colocarlos de manera estadística. Esto, la baremación, es donde nosotros vamos a vaciar todos nuestros resultados y nos vamos a dar cuenta de una manera gráfica cuáles fueron los resultados obtenidos. Bueno, pues a grandes rasgos, esto fue una explicación breve acerca de cómo podemos nosotros realizar pruebas psicológicas. Es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.